Bueno, hola a todos. Bueno, yo soy Matías, espero que anden todos bien. Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar un poco sobre un trabajo práctico de los que tienen que hacer, que está relacionado a la clase anterior que vimos o que vieron conmigo, relacionado a comercio y crecimiento. De nuevo, les dejo mi mail. Cualquier consulta no duden en preguntarme, no hay ningún problema. La idea de este trabajo práctico básicamente es seguir un poco con algunos conceptos de la clase anterior sobre comercio y crecimiento y en particular el objetivo es ver con datos un poquito de lo que vimos teóricamente en la clase y lo que vamos a hacer es replicar un artículo empírico que trata temas bastante relacionados. En realidad solo vamos a replicar una parte de ese artículo, digamos, para poder interpretar los resultados y pensar cómo se relacionan ellos con lo que vimos en la clase anterior. Y de paso también vamos a leer un poquito de literatura acerca de los determinantes del comercio internacional y en particular lo que nos va a interesar es cómo el tamaño de las economías está relacionado a, al comercio internacional, digamos, y el tamaño de las economías depende de su crecimiento, por lo tanto ahí tenemos la relación entre crecimiento y comercio que hablábamos antes. Y en este sentido vamos a hablar un poco de unos modelos que sirven para testear empíricamente estas cosas, para ver un poco con los datos de estas cosas, que se llaman modelos gravitacionales, que tienen la particularidad de que son útiles para evaluar cómo diferentes factores determinan el volumen de comercio y entre ellos factores uno puede hablar del tamaño de las economías, que se puede aproximar con su PBI o algunos trabajos lo hacen con la población, o la distancia entre las regiones o entre los países que comercian. Bueno, como les decía, este TP está relacionado a lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior lo que vimos es que el crecimiento económico puede ocurrir por dos motivos. Uno de ellos es el progreso tecnológico, es decir, por incrementos en la productividad de los factores. Eso está relacionado al teorema de Ripsinski, eh, o para hablar en términos generales, el efecto magnificación. Y bueno, y es el crecimiento por dotación en los factores, por cambios en la dotación en los factores. Y en la clase anterior también vimos cómo el crecimiento puede tener diferentes particularidades. Puede ser que el crecimiento ocurra para todas las industrias o concentrado solo en algunas de ellas. O, por ejemplo, el progreso tecnológico puede ser ahorrador de trabajo, de capital. Em, pero otra cosa importante que vimos es la relación entre el crecimiento económico y el volumen de comercio. El crecimiento vimos que puede aumentar o disminuir el volumen de comercio. Si se acuerdan, esto está relacionado si la producción y el consumo, que son, que son las que cambian cuando ocurre un crecimiento económico, son pro comercio, anti comercio o neutrales al comercio. Pueden ir de la mano o pueden ir en sentidos separados y ver y uno debería ver cuál es el efecto neto. Entonces, en este TP lo que queremos ver es un poco de eso, aunque no vamos a ver exactamente eso, pero está bastante relacionado. Y particularmente lo que queremos ver o evaluar es el rol del tamaño de las economías en el volumen de comercio. Y básicamente nos preguntamos qué pasa con el volumen de comercio entre dos países o regiones cuando el tamaño de uno de ellos aumenta, es decir, cuando crece. Y para eso, como les contaba, vamos a utilizar datos de un artículo que se hace unas preguntas similares. Y para poder ver esto, vamos a hacer uso de esos modelos gravitacionales que yo les contaba antes. Bueno, en el trabajo práctico ustedes van a tener que explicar bien qué son estos modelos gravitacionales, de acuerdo a los papers que yo les voy a pasar, y también si quieren buscar por su cuenta es súper bienvenido. Pero bueno, acá veamos algo al respecto. Bueno, en el punto 1, como les contaba, se pide una descripción de los modelos gravitacionales y la importancia del tamaño de las economías para determinar el volumen de comercio. Y la sugerencia ahí es que comiencen mirando los papers de McCallum y de Anderson y Van Buenkop, que les voy a pasar. Son, de nuevo, como verán, no son papers muy, muy nuevos, pero bueno, son los papers más introductorios en esto. Así que hay que empezar por ver esto. Pero bueno, obviamente, como les contaba, si alguien quiere mirar otros artículos más nuevos, que miren otras cosas,
son bienvenidos. Si tienen consultas me pueden mandar también. Lo que sí, si incorporan algún, ¿cómo se llama? Algún otro artículo, cítenlos. Así yo me puedo fijar bien cuál es. Bueno, respecto al artículo de McCallum, bueno, es el primero en llevar a los datos estos tipos de modelos gravitacionales, donde se ve la importancia del tamaño de los países, las distancias o las barreras naturales o artificiales. Eh, entonces, pero en realidad el artículo ese lo que se pregunta es acerca del rol de los límites fronterizos en el volumen de comercio, es decir, si los límites fronterizos disminuyen el comercio respecto a una situación en que no existieran o respecto a lugares en los que no existe límites fronterizos, digamos, por ejemplo, comercio dentro de los países. Pero el punto es que para responder esta pregunta utiliza estos modelos gravitacionales que yo les contaba antes, y utiliza al tamaño de las economías, o mejor dicho, de las regiones, que en realidad son estados de Estados Unidos y provincias de Canadá, utiliza al tamaño de estos estados, digamos, como un determinante del volumen de comercio. Y eso es lo que lo que nos va a interesar particularmente en esta clase. Ese paper de McCallum del 95 fue el primero, como les contaba, en utilizar estos modelos, por lo que, bueno, obviamente tiene muchas críticas, y por ejemplo Anderson y Van Wynkoop son uno de los primeros en criticarlos, y bueno, y en parte porque ellos tienen datos mejores, y son justamente esos datos de ese paper los que vamos a utilizar en este trabajo práctico. Y bueno, y lo que vamos a hacer es replicar una parte de los resultados de Van Wynkoop, digamos. Pero que Van Wynkoop a la vez replica los resultados de McCallum, por eso están relacionados. De nuevo, lo que nos va a interesar es la relación entre el tamaño de la economía y el volumen de comercio en relación a la clase que vimos de crecimiento y comercio. Bueno. Entonces, los modelos gravitacionales, como los que usan estos artículos, han sido ampliamente utilizados para explicar el volumen de comercio entre países o regiones. Y básicamente estos modelos se basan en la siguiente ecuación, en esta ecuación, digamos, donde, por ejemplo, X y J es el volumen de comercio entre la región y la región J, pueden ser países también, pero acá lo vamos a pensar como regiones o estados y provincias. Después tiene una constante, la ecuación tiene una constante, y después tenemos el logaritmo de, de I sub I, digamos, que es, como dice acá, el tamaño, que en realidad va a ser el PBI, de los países I y de los países y del país J, digamos. En realidad yo acá puse países y de hecho está un poco mal escrito, pero pueden ser países o regiones, digamos. Después vamos a tener una variable de distancia, que es la distancia entre el país o región I y el país o región J. Y por último tenemos esta variable, que es una variable binaria, que vale 1 si si el flujo comercial es dentro del país o región, y va a valer 0 si es una exportación o una importación. A nosotros nos va a importar más el volumen de comercio, o sea, esta variable, los tamaños de los países, las dos I, digamos, IJ e II, y un poco también vamos a hablar de la distancia, la variable de distancia. En cambio, esta variable binaria en realidad está más enfocada a ver el rol de los límites fronterizos, que les contaba que es lo que querían ver estos papers, que si bien no es lo que nos interesa particularmente en este trabajo práctico, aunque puede ser interesante, obviamente necesitamos esa variable para replicar los resultados del artículo, así que bueno, por eso la incluí, digamos. Bueno, y finalmente E es el término de error. Em, Algo importante a notar en estos modelos es que se estiman en logaritmos. Y una de las ventajas de estos modelos en logaritmos es su fácil interpretación. Ustedes habrán visto, digamos, por ejemplo, si alfa 2 fuese, supongamos, 0,3, esto quiere decir que un aumento en 1% en el PBI de la región o del país I
implica un aumento en 0,3% en el volumen de comercio entre I y J, digamos. Entonces, como les decía, queremos replicar los datos del paper de Anderson y Wynkoop, o Van Wynkoop, perdón. Y para eso lo que vamos a utilizar son datos bilaterales de comercio. ¿Qué quiere decir que los datos sean bilaterales? Quiere decir que cada observación en la base de datos está compuesta por un par de estados-provincias. Es decir, para que quede un poco más claro, digamos, en cada observación de los datos, en cada, ¿cómo se llama? Fila, vamos a tener un estado o provincia exportador y otro importador. De hecho, esto no va a ser muy prolijo, pero déjenme mostrarles cómo es. Fíjense que, em, bueno, de nuevo, acá, esta es la base esto es exactamente la base que les voy a pasar. Fíjense que tenemos Bx va a ser el volumen de exportaciones, que es la variable que le voy a pasar. Dist es la distancia entre dos regiones. GDPE es el PBI de la E, el de la región exportadora, y GDPI es lo mismo la región importadora. Estas son las dummies esas que les contaba hoy. Y acá tenemos estos IDE e IDI, simplemente les dan un nombre, en realidad un número, a cada región, a la exportadora y a la importadora. Y fíjense que acá esta base está ordenada eh, por IDE, digamos, y fíjense que esta es la región exportadora 1, ¿no? Todo esto, porque es 1, 1, 1. Fíjense que la 1, entonces acá tenemos la relación de comercio entre la región exportadora 1 y la 2, entre la 1 y la 3, la 1 y la 4, así hasta la región 1 y la 40, porque tenemos 40 regiones, 40 pares de regiones. Pero fíjense que cuando empezamos a ver la región exportadora 2, la región exportadora 2 le puede exportar a la 1, pero no tenemos 2, 2. No tenemos la región exportadora 2 que es importado y este volumen de comercio importado por la región 2, porque las regiones no se autoexportan o autoimportan. Entonces, esto es una base bilateral, digamos. Esta observación, digamos, corresponde a cuando al volumen de comercio, a la distancia, al ¿cómo se llama? Al PBI, a los PBIs y a estas dummies, cuando la región exportadora es 1 y cuando la región importadora es 2. Y la base, bueno, esto es exactamente cuando la abren, si ponen browse en Stata, es exactamente lo que ven, digamos. De nuevo, fíjense, la última región, la 40, no le está exportando a la región 40, digamos. Así que esperen que, perdón si es un poco desprolijo. Ah, tengo que compartir pantalla de vuelta. Bueno, ahí estamos. Perdón. Bueno, entonces eso es básicamente, perdón la desprolijidad, pero es para que vean bien cómo era la base. Entonces lo que vamos a hacer, ustedes pueden ver en el paper de Anderson y Van Wynkoop, lo que tenemos que replicar son las primeras 3 columnas solamente de la tabla 1. Es más, lo que nos vamos a concentrar solo en los resultados del primer panel, es decir, de las 5 primeras filas de esa tabla y de esas 3 columnas solamente. Eso es lo único que vamos a replicar. Y luego lo que se pide que hagan en el trabajo práctico es explicar un poco los resultados, digamos. Obviamente ellos también los explican, pero la idea también es que intenten hacer una relación entre los resultados que obtienen estos autores y que tienen que replicar ustedes con la clase de comercio y crecimiento que vimos antes. Por ejemplo, no sé, pueden pensar en base a esos resultados, en base a esos números, qué pasaría si uno de los países crece en algún porcentaje, digamos, crece su PBI. Pueden hacer esa mini simulación, digamos. Bueno, y por último, sacando las variables de tamaño de los países y de los límites fronterizos,
Otra variable que tiene los datos, como les contaba antes, es la variable de distancias. Bueno, esto en realidad no es algo que demos específicamente en el curso, pero las distancias entre países o regiones en la literatura son representadas como barreras al comercio. Y en particular lo que ocurre es que las distancias se modelan, a veces como en nuestra base tenemos directamente la distancia en kilómetros, por ejemplo, pero otras veces se modelan a partir de costo de transporte. Distancias mayores incrementan el costo de transporte. Y simplemente, ¿qué pasa? Una distancia mayor hace menos atractivo el comercio entre zonas, digamos. Zonas muy distantes tienen menos ceteris paribus, todo lo demás tienen menos probabilidad de comerciar, digamos. O comerciarán menos volumen porque es caro. Bueno, y la literatura, la verdad, tiene bastante movimiento reciente. En realidad, a partir de este paper de Eaton y Kortum de 2002, empezó esta literatura que analiza cómo las distancias y los límites, no tanto fronterizos, sino geográficos, como por ejemplo las montañas, o no sé, o el hecho de que haya países que no tienen salida al mar, por ejemplo, cómo representan barreras todos estos factores para comerciar. Y de nuevo, si bien este paper, como verán, es del año 2002, o sea que es de hace bastante ya, hoy en día la literatura al respecto está bastante renovada y de hecho está bastante activa, y obviamente ha evolucionado mucho, no solo en términos teóricos, sino también porque ahora hay una disponibilidad de datos mucho mejor. Em, Nada, son artículos un tanto complejos, pero están bastante interesantes y, por ejemplo, de este paper de Eaton and Kortum pueden mirar la introducción si quieren, y el abstract, que de hecho para mí les podría servir un poco para motivar el punto uno de este trabajo práctico. Entonces, para finalizar el trabajo práctico, en el punto 3 lo que se pide es que discutan un poco sobre el rol de la distancia en el volumen de comercio. Y en particular hay una pregunta acerca de la relación de la distancia con los costos de transporte, que está en uno de los papers, aclarado. Eh, y también les propongo un pequeño ejercicio para pensar qué pasaría si cambian los costos de transporte en base a los resultados obtenidos. Así que básicamente eso es el trabajo práctico. Estas simplemente son las referencias del TP. Acá están los dos papers, Anderson y Van Winkop y McCallum, que les mencionaba, más este otro de Eaton y Kortum, que está interesante. Y de nuevo, si les interesa, obviamente me pueden preguntar y de nuevo, si les interesa mucho, hasta los puedo poner en contacto con gente de la Facu que es muy buena académicamente, que está en estos temas, digamos. Y bueno, ante cualquier duda, obviamente no duden en consultarlo y muchas gracias y espero que estén bien.